El día de hoy vamos a continuar con el grupo de sesiones que tenemos programadas sobre aerobiología, que iniciamos hace aproximadamente una semana con la doctora Alejandra Canel. El día de hoy toca el tema de aeropalinología, pólenes, que está enfocado en el grupo de pastos o gramíneas. Le agradezco a mi profesor asesor, fue la doctora Rosa Laura Villarreal González, por su apoyo durante la preparación de esta sesión. Bueno, el origen de esta familia botánica, que son los pastos o la gramínea, se ha remontado a su estudio desde hace más de 80 a 100 mil millones de años. Los pastos son plantas que se encuentran en todo el mundo. Estas es una familia muy grande que incluye más de 600 géneros y más de 11.000 especies que están reconocidas por su amplia distribución. Dentro de las principales subfamilias que representan esta familia, podemos encontrar a la subfamilia Poidae, Chloroidae y Panicoidae, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, pero siendo las principales pastos representativos, por ejemplo, el zacate Timothy, el zacate Bermuda o el sínodo. De forma importante, en México existen o se han reportado más de 204 géneros y más de 1.200 especies. México se considera uno de los países con más riqueza y diversidad de gramíneas. Es el número 5 en diversidad de gramíneas, y si se toma en cuenta la extensión territorial, es el número 1 en mayor diversidad de especies de gramíneas por kilómetro cuadrado. Las gramíneas pertenecen a la familia de los monocotiledóneas y son anemófilas, es decir, que se aseguran su polinización por vía aérea, por el viento. El polen de la subfamilia de Poaceae presenta una amplia reactividad cruzada con IgE, sobre todo con algunas moléculas antigénicas que son las que vamos a ver más adelante a detalle, pero este sobre todo relacionado con las moléculas antigénicas 4, 7 y 12, que son panalérgenos, que vamos a discutir un poquito más adelante. Muchas de estas pastos son la base de la alimentación tanto animal como en el hombre. Las gramíneas no solamente abarcan un conjunto de pastos o como las familias que mencioné, también hay algunos alimentos que forman parte de esta familia, como el trigo, la cebada, el arroz, el maíz, el centeno y la avena. En la actualidad, el polen de las gramíneas se considera como el principal contaminante biológico transportado por el aire y la principal causa de alergia al polen en todo el mundo. Se sabe que más del 95% de las especies de gramíneas que son relevantes para las manifestaciones alérgicas pertenecen a los 3 grupos de subfamilias que les comenté, tanto a la subfamilia Poidae, donde el principal representante es el zacate Timothy y el Phleum pertensis, que ha sido el pasto más estudiado junto con el Lolium. Además, otro representante importante de esta subfamilia es el Holcus. También en la familia de las Panicoidae tenemos al zacate bahía, también su nombre es el Paspulum natatum, y en la subfamilia del Chloroidae tenemos al zacate Bermuda o su principal representante, que es el sínodo. Acerca de su distribución, esta depende sobre todo del clima y de la geografía. El polen de las gramíneas representa la principal contribuyente a alérgenos aerotransportados o de aeroalérgenos durante sobre todo la primavera y el verano. Crecen en todos los continentes, como les había mencionado, y representan entre un 25 al 35% de la vegetación de la Tierra. La subfamilia Poidae se predomina sobre todo en las zonas de climas templados. El Chloroidae cubre sobre todo los continentes norteamericanos, africanos y australianos, y la subfamilia Panicoidae crece en ambientes tropicales y subtropicales, tanto de Asia, Australia, África y Sudamérica. Realmente se encuentran en todas las áreas del mundo. En México existe poca información acerca de este grupo de pastos, de las gramíneas, pero tenemos un catálogo de gramíneas y malezas que fue publicado en el 2012 por Sánchez y colaboradores, en el cual pues sí se habla un poco, es un catálogo con imágenes de las principales especies que contamos en México.
En esta pues viene su distribución por estados. Podemos ver en la primera tabla los estados que tienen mayor diversidad y de gramíneas y de especies. En nuestro caso, Nuevo León es el estado con el número 9 con mayor diversidad de gramíneas en México. Los principales o los primeros dos estados que tienen mayor diversidad, como vemos en la tabla, es Veracruz y Chiapas. Tienen mayor diversidad de géneros y de especies de gramíneas. Y de acuerdo también con la literatura mundial, igualmente en México, las tres principales subfamilias y especies de gramíneas que predominan en nuestro país son el Chlorodoidae, la Panicoidae y el Poidae. Esto pues igual que en la literatura mundial. También tenemos que las tres subfamilias más diversas tienen patrones diversos en los diferentes estados. En Nuevo León, como podemos ver en la tabla, también están representadas no solamente en el país, también estas tres familias son las más prevalentes en Nuevo León. Como vemos en el mapa, la familia Chlorodoidae, donde pertenece el Cynodon, se encuentra sobre todo en los estados del norte del país, que son los que tienen climas más áridos, mientras que la familia Panicoidae son más diversas en los estados donde hay más disponibilidad de humedad, por ejemplo, en las áreas del sur del país. Y la subfamilia Poidae tiene un patrón de diversidad más restringido a zonas, sobre todo con climas templados del país. En cuanto a la temporalidad, los pastos tienen una temporada de polinización que va de mayo a agosto, esto en los países europeos, en Europa Central, y esto puede variar. En el norte de Europa la temporada del polen tiende a ser un poco más tarde, mientras que en Europa mediterránea la polinización tiende a durar un poco más del tiempo. En algunos artículos en México existe poca literatura, pero los principales meses donde se encuentra la polinización de las gramíneas es a partir de entre verano, otoño, teniendo el mayor pico desde agosto hasta diciembre. Más adelante vamos a presentar algunos artículos que se realizaron tanto aquí en el centro como en Toluca. La temporada del polen de gramínea coincide con los pólenes de las malezas, sobre todo, como la artemisa y la ambrosía en las mayores partes de Europa, pero también en América, y con el polen de los árboles en el sur de Europa. En las regiones tropicales y subtropicales del mundo, las temporadas de pólenes y gramíneas pueden ser perennes. Realmente, aunque la polinización tiende a aumentar en estos últimos meses del año, estas se encuentran durante todo el año dependiendo pues de la especie. Y dentro de estas especies tenemos la subfamilia Panicoidae, donde los principales representantes son el zacate bahía, es el Paspulum notatum, y el zacate Johnson, que es el Sorghum halapense. Y de la subfamilia Chlorodoidae, tenemos el zacate Bermuda, que es el Cynodon, y estas dos pues son representantes de las familias subtropicales. En cuanto a la distribución atmosférica, las concentraciones de pólenes de gramínea en el aire influyen sobre todo en el grado de síntomas que van a presentar los pacientes con polinosis. Se ha visto múltiples estudios donde la cantidad de los granos de pólenes pues varía. En Londres, la concentración atmosférica más baja de polen de gramínea que es capaz de inducir síntomas de rinitis alérgica es de 10 a 50 gramos por metro cúbico, mientras que en Bilbao, España, el 100% de pacientes que tienen polinosis experimentan síntomas con cantidades de pólenes arriba de 37 granos por metro cúbico. Y en Finlandia se ha tenido que un recuento incluso menor de 30 gramos de pólenes de gramínea por metro cúbico se correlacionó de manera significativa con síntomas nasales. En algunos estudios que se han hecho en México incluso se ha visto que esto pues es la verdad muy variante, dependiendo de la literatura. Hay países donde se requieren de 10 a 50 como vimos en Londres, pero aquí en América hay algunos reportes que van desde 10 a 20 o 30 gramos por metro cúbico. Entonces, pues esto varía mucho también de la región geográfica. En cuanto a la clasificación, las gramíneas comprenden muchas especies que se caracterizan por tener sobre todo tallos huecos y hojas largas y estrechas como vemos en la imagen. Tienen una flor o glumelas como vimos en la clase de Alejandra, que estas son pequeñas y están agrupadas
formando espigas pequeñas. Son varias de estas gramíneas, pues son cultivadas por el hombre y son parte importante de la economía. Estas pues pertenecen a la familia Gramíneas y tienen diferentes subfamilias. Dentro de las más importantes son las que están circuladas, como ya lo he mencionado, la Chlorodoidae, donde el principal representante es el zacate bermudo del Cynodon, la Panicoidae, donde los principales representantes son el zacate bahía o Paspulum notatum, y así como el zacate Johnson o el sorghum. Y la familia más importante y de las que más he estudiado es la Poidae, donde sus principales representantes pues tenemos al Lolium y también al Zacate Timothy o al Phleum, pero pues en esta también se encuentra el Bromus, Olcus y algunos que vamos a ver un poquito más adelante. La más estudiada, como les comentaba, es el Phleum o el Zacate Timothy, el cual es originario de Europa y se encuentra también en regiones como África y Asia, y se cultiva sobre todo en regiones templadas para la producción de heno y de pastos. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de cada una de ellas. En cuanto a la morfología del polen, ahí tienen algunas características que las hacen particulares a las gramíneas. Primero que nada, su forma esferoidal. El tamaño varía de la literatura, puede ser, se ha reportado en este reporte que yo encontré, es de 22 a 80 micras, pero puede variar a 40, 50 micras. Una o su característica más particular es que solo tienen un poro, que se describe como ojo de delfín. Y en cuanto a sus capas, la exina es bastante fina y aumenta de grosor, sobre todo cerca del poro. En cuanto a la superficie, esta es lisa o con granulaciones finas, y la intina tiene un grosor variable según cada una de las especies de gramíneas. En cuanto a su clasificación geográfica, tenemos que las gramíneas se pueden clasificar como templadas y subtropicales. Las principales templadas son las de la subfamilia Poidae, donde tenemos al Zacate Timothy o Phleum pertenses. En esta tabla podemos ver las principales gramíneas con importancia clínica, y también podemos ver de dónde son nativas. Como observamos, las templadas son nativas predominantemente de Europa y pues han logrado migrar o ser importadas al continente americano, siendo su principal temporada de polinización entre mayo y agosto, esto en Europa. Y las familias subtropicales tenemos a la subfamilia Panicoidae y a la Chlorodoidae, donde estas predominantemente son nativas de América y se han logrado importar a diversas áreas de Europa, y de estas vamos a hablar también un poquito más adelante. Sabemos que las más estudiadas, como les he dicho, son el Lolium y el Phleum, y estas cuentan con 12 familias o subfamilias de alérgenos o de moléculas alergénicas que vamos a discutir un poquito más adelante. Y hablando de cada una de los pastos, tenemos primero al Cynodon dactylon, que pertenece a la subfamilia Chlorodoidae. Este también se le llama grama común o zacate bermuda. Se encuentra en gran parte de Europa, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, India y Japón. Es un pasto tropical muy común, sobre todo se encuentra en áreas secas. Este se encuentra todo el año, pero en América del Norte se ha visto que los principales periodos en los que florece es de abril a mayo hasta septiembre, octubre. Y en el Mediterráneo esto es de mayo a agosto. Su cruce principal es pues con Cynodon. Se caracteriza por tener de 3 a 5 espigas que son delgadas y están dispuestas de una forma radiada, como se ven en la imagen, que da la apariencia de dedos de la mano, y las espiguillas llevan una sola flor y las glumas son casi iguales y se encuentran aquilladas. Se considera una de las gramíneas más alergénicas, y dentro de sus otras características importantes es su color, que tiene un aspecto gris verdoso en el follaje. En cuanto al sorghum alapense, pues pertenece a la familia de las gramíneas, a la subfamilia Panicoidae, y también se le llama, o dentro de sus nombres comunes, es el zacate Johnson o el sorgo. Este es nativo del norte de África, el sur de Asia y el sur de Europa,
y fue importado a Estados Unidos desde Turquía en 1830, es de cuando se tienen los datos. Este predomina sobre todo en las estaciones cálidas y tiene una polinización perenne, pero se han reportado que los picos máximos de polinización, dependiendo de las áreas, en el Mediterráneo es entre junio y agosto, en Estados Unidos de mayo a julio, en América del Sur de diciembre a enero, y su cruce pues es principalmente con su subfamilia, el Sorghum halapense. En cuanto al siguiente grupo, tenemos al Bromus, que también es de la familia de las gramíneas, de la subfamilia Poidae, y dentro de su nombre común es el bromo. Este es de origen europeo, de China y de Siberia, y se logró importar a América del Norte, se tienen datos desde 1880. La principal temporada de polinización es de mayo a septiembre, y los cruces que tienen el bromus es con el Phleum pertense, Olcus lanatus y con el Lolium perenne. Su crecimiento es favorecido por el clima frío, y este es excelente para el uso en el pastoreo y en la conservación del suelo. Se caracteriza por ser la única gramínea que tiene una hierba con una vaina sellada, y tienen semillas maduras, que estas tienden a aparecer sobre todo entre agosto y septiembre. En cuanto al Olcus lanatus, este forma parte de la familia igual de las gramíneas y de la subfamilia Poidae. Se le llama también como nombres comunes Olcus o zacate blanco o zacate terciopelo, esto sobre todo por la apariencia que tienen los capullos de las flores, que llegan a tener un color púrpura pálido. Es nativo y común en la mayor parte de Europa y tiene una distribución mundial. Se encuentra también en el oeste de Eurasia, Rusia, Australia y América del Norte. La polinización se lleva a cabo sobre todo en los meses de mayo y agosto, y al igual que las otras gramíneas, pues aunque la polinización es sobre todo en esta temporada, se encuentra todo el año presente. Llegan a medir hasta 10 a 20 centímetros, y puede ser de 10 a 20 centímetros o hasta 1.5 metros de altura. Y sus principales cruces son con Phleum pertenses, Bromus y Olcus. En cuanto al Lolium perenne, este pertenece a la subfamilia de las Poidae. También se le pueden llamar como nombres comunes vallico o zacate inglés o raygrass. Es originario de Europa y tiene una distribución mundial. O crece o se aumenta su producción o se favorece su crecimiento sobre todo en zonas templadas, y los meses con mayor polinización, aunque es perenne, es de mayo a junio. Dentro de sus características, como vemos en la imagen, es que tiene espiguillas que se alternan a los lados del eje con otras espigas, y cada espiguilla tiene de 4 a 12 flores y una sola gluma. Estas tienen los cruces principales es con Phleum pertenses, con Bromus y con Olcus. Y Phleum pertenses es de la subfamilia de la familia de las gramíneas y de la subfamilia Poidae. Dentro de sus nombres comunes, pues es el conocido zacate Timothy o cola de gato. Es originario de Europa, del norte de África y de Asia, y se sabe que este pues fue introducido a América, tiene una distribución mundial, se produce sobre todo en climas fríos y húmedos, y los principales meses de polinización es entre abril y junio. Los cruces que tiene el Phleum es con Bromus, Olcus y Lolium, y dentro de sus características principales, como vemos en la imagen, es que tiene capullos que son de flores alargadas, cilíndricas y que tienen forma de espiga. Ya hablando de las moléculas alergénicas del polen de gramínea, estas se agrupan de acuerdo a la estructura y la función proteica, esto en base al subcomité de nomenclatura de alérgenos de la IUS o del subcomité de nomenclatura de la Unión Internacional de la Sociedad de Inmunología. Y pues son 12 que están oficialmente como registrados, y el 3 es el único que no está en su 100% registrado o caracterizado. Estos se dividen
en alérgenos mayores, que son aquellos que son reconocidos por más del 50% de los pacientes que están sensibilizados al alérgeno, y los alérgenos menores, que son los que están presentes en menos del 50% de los pacientes sensibilizados. Debido a su abundancia de estos alérgenos, los principales de este grupo son en las familias de las gramíneas son del grupo 1 y el grupo 5, que como vemos en el esquema de la izquierda, estos están presentes hasta en el 95% y 80% de los pacientes que son alérgicos a las gramíneas. Es por eso que son los principales alérgenos o los alérgenos específicos de este grupo. También tenemos, bueno, se consideran como los alérgenos mayores, y pues el que estén presentes en nuestros pacientes o el que ellos tengan los anticuerpos específicos para esto, pues nos hace confirmar que hay una verdadera sensibilización. También es el grupo 5, una característica de este grupo alergénico es que se encuentra sobre todo en la familia de las Poidae, que son el subgrupo de gramíneas templadas, que no se encuentra en las familias subtropicales. Entonces, esta es otra característica que nos podría ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. En cuanto a los grupos 2, 3, 5 y 6, son específicos para la familia de las Poidae, y el grupo 13, al igual que el grupo 1, se encuentra o hace reacción cruzada con todos los grupos de gramíneas. Estos se encuentran en todos los grupos. Por el contrario, tenemos otros dos moléculas alergénicas de las que vamos a hablar un poquito más a detalle en las siguientes diapositivas, que son los panalérgenos, el 7, que es la polcalcina, y el 12, que es la profilina, las cuales hacen o contribuyen a la reactividad cruzada de los grupos de las gramíneas, y se encuentran en el 10 a 15% de los pacientes que están sensibilizados al polen de las gramíneas. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos grupos. Tenemos al grupo 1, el PHLP1, que pues es una glucoproteína considerada alérgeno mayor y es el alérgeno más importante de esta familia. Es una beta expansina importante debido a su unidad a la pared celular, y es importante para la penetración del tubo polínico. Esta es un componente de sensibilización más frecuente en los pacientes alérgicos al polen de gramíneas, y más del 80% tienen homología con los alérgenos del grupo 1 de otros miembros de la familia de las gramíneas. Es decir, se encuentra pues prácticamente en todos los grupos de gramíneas, y es como el alérgeno principal que nos confirma una verdadera sensibilización a este grupo. En cuanto al grupo 2 y 3, tienen homología con el dominio C terminal de la familia beta expansina, y hasta el momento no se conoce su función bioquímica. En cuanto al grupo de alérgenos 4, es un alérgeno también muy importante y mayor. Es una glucoproteína resistente a la tripsina, que también muestra reactividad cruzada de IgE con otros alérgenos de polen de gramíneas, como el sínodo. También se ha visto que tiene reactividad cruzada con otros tipos de pastos y de malezas. Recientemente ha habido algunos estudios donde se ha identificado al alérgeno del grupo 4 como un indicador de pronóstico de sensibilización y de manifestar síntomas de enfermedades alérgicas. Inicialmente, o todos los estudios, los que se habían encontrado era del grupo 1 y del grupo 5, eran los principales alérgenos mayores, pero en unos estudios recientes, esto es uno publicado en el Journal de Alergia y de Inmunología Clínica, este año se hizo un estudio en Estocolmo donde se incluyeron 700 pacientes, los cuales se les estudió su sensibilización al polen de gramíneas. Se identificaron el PHLP1, 4 y 5, y se hicieron sus mediciones a los 4, 8 y 16 años.
se vio que la sensibilización pues iba aumentando en cada uno de ellos y con esto el riesgo de presentar manifestaciones alérgicas. Entonces ya no solamente el grupo alergénico 1 y 5 podrían servirnos para identificar a estos pacientes o como factor pronóstico indicador de manifestaciones alérgicas de nuestro paciente en un futuro, sino también el grupo 4. Pero una limitante del estudio es que los alérgenos que se usaron eran el PHLP4 nativo y esto muchas veces nos puede dar falsos positivos. Es por eso que, pues como quiera, los autores concluyen que requerirían hacerse estos mismos estudios, pero quizá con las formas recombinantes de los mismos, pues para que sea un poco más confiable. Este es el grupo PHLP5 también, pues como les comentaba, es un alérgeno mayor, importante sobre todo en el grupo de los pastos templados. Sobre todo es una ribonucleasa citoplasmática, la cual es importante para la degradación de las enzimas de RNA y bueno, se encuentra sobre todo en la subfamilia Poidae. Y el grupo 6 es un alérgeno menor específico cuya función se desconoce hasta el momento, aunque se ha identificado sobre todo también en la familia Poidae. En cuanto al grupo 11, es una proteína relacionada con el OLE1 y por lo tanto pues tiene una amplia reactividad cruzada sobre todo con otro tipo de plantas, por ejemplo el olivo, el fresno o el plátano e incluso el maíz. Es un polipéptido ácido con homología a la tripsina de la soya. Por otro lado, tenemos a otros grupos importantes que son el PHLP7 y el PHLP12, muy importantes porque son los panalérgenos de este grupo. La PHLP7 es una polcalcina que se une a las proteínas de calcio y se ha visto o se relaciona sobre todo con reactividad cruzada al abedul, al aliso, a la ambrosía, a la artemisa, a la aceituna, entre otros. Por otra parte, el PHLP12 es una profilina que también se ha visto relacionada con reactividad cruzada a otros grupos más amplios como el abedul, la soya, el maíz, incluso el látex o algunos otros alimentos vegetales como vamos a ver un poquito más adelante. Y pues estos sobre todo se relacionan a los pacientes que se encuentran polisensibilizados y es de lo que hay que sospechar cuando tenemos este tipo de pacientes. Por otra parte, el PHLP13 es un grupo recientemente descrito, es una poligalacturonasa, que es una enzima hidrolítica que degrada parte de las redes de la pectina de las paredes celulares de las plantas. Es un alérgeno sobre todo importante o que se ha descrito importante en la subfamilia Poidae. Por otra parte tenemos también estos pues están descritos estos grupos están descritos en todas las familias de las gramíneas, pero también de manera particular los pólenes de las gramíneas subtropicales por ejemplo el pasto bahía, el pasto bermuda, muestran limitada reactividad cruzada de IgE con los pólenes de la subfamilia Poidae. Los patrones de reactividad cruzada entre las familias tanto subtropicales y templadas dependen de la región geográfica y de la población de los pacientes que se están investigando. Se ha visto que los pólenes de las gramíneas subtropicales contienen las principales familias de alérgenos del grupo 1, que son las beta-expansinas. También se encuentran en las subtropicales, al igual que en las templadas. Como se ve en la tabla, el Sinodon D1, el SIN-D1, o el PAS-N1 o el SORBUM o el SOR-H1. También se han descrito varios alérgenos del polen de las Bermudas que se incluyen a enzimas ortólogas del Sinodon D4. También se ha relacionado que son alérgenos importantes. Algo importante a destacar, aunque muchos de estos grupos sí se pueden compartir entre todas este grupo de gramíneas, entre los diferentes subtipos de gramíneas, uno importante que no se encuentra en las familias subtropicales
y tropicales, a diferencia de que sí se encuentra en las familias templadas, es el grupo alergénico, las moléculas alergénicas del grupo 5. Ya se han hecho algunos estudios proteonómicos y no se han encontrado, entonces esto pues nos ayuda también mediante el diagnóstico molecular a que si encontramos el grupo o las moléculas alergénicas del grupo 5, pues nos orienta más a que el paciente está sensibilizado sobre todo al grupo de las gramíneas templadas. En cuanto a la sensibilización a los alérgenos de los pólenes de gramíneas, estas se reflejan de acuerdo a la distribución regional de las plantas y a la exposición de los pólenes. Las tasas de sensibilización basada en la población varían en algunos países. Los países que más se han descrito son sobre todo en Europa y en Estados Unidos, con una tasa de sensibilización de un 16.5% y un 15% respectivamente. Y pues esto es muy importante conocerlo, ya que la alergia al polen de gramínea es un problema mundial de salud, porque se asocia sobre todo a síntomas de rinoconjuntivitis alérgica y de asma. Por otra parte, en América del Sur, a pesar de que hay una amplia distribución de la especie de las gramíneas, como vimos en las diapositivas anteriores, hay muy poca información sobre la sensibilización en los diferentes países. Realmente los únicos que pude encontrar donde se daba a conocer la sensibilización es en Brasil, que es de un 20%, en Argentina un 30% y en Chile un 20%. En México hay pocos estudios de aerobiología de pólenes y pues muy pocos también que están relacionados con gramínea. Este estudio se realizó en el 2015 por Cid de Prado y colaboradores en la ciudad de Toluca, en la cual se pudo identificar que los árboles son los que más se encuentran prevalentes, más que las malezas o que las gramíneas, en diversidad y cantidad. Son los más prevalentes en esta región. Y la familia de las gramíneas predominó sobre todo en las temporadas de otoño, lo cual es muy similar a lo que ya se tiene descrito en la literatura mundial y de Europa y de Estados Unidos, con 3.24 gramos de polen por metro cúbico por día. En este estudio, que fue publicado en la revista de procedimientos de alergia y asma por González Díaz y colaboradores, este se realizó en nuestro centro en el 2010 y se publicó en el 2010, este fue realizado en el 2004 por el equipo de aquí del Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, y en este estudio se pudo ver que los aeroalergenos más prevalentes en nuestra región son los que vienen de los árboles. Se vio que los que provienen de los pastos se encuentran todo el año, pero los principales meses donde se encuentran más elevados son en mayo, junio, septiembre, octubre y diciembre. Los meses en general con mayor concentración de pólenes fueron febrero y marzo, con un poco más arriba de 280 y 140 gramos por metro cúbico por día de gramíneas. Y en julio y noviembre fueron los meses con menor cantidad de pólenes en el ambiente, esto en general. Pero en cuanto a las gramíneas, el periodo con mayor elevación fue de abril a enero, como les mencioné. Y en este estudio, el principal polen que se encontró, o el que más elevado se encontraba en un 72%, fue el Fraxinus, el fresno. Actualmente en nuestro centro nos encontramos pues analizando mediante algunos dispositivos de muestreo muy nuevos las cantidades de pólenes que se encuentran en el ambiente. Contamos con el Pollen Sense y actualmente nos encontramos trabajando en algunos protocolos de investigación para poder caracterizar y poder dar información más actualizada de las cantidades y de los pólenes que se encuentran en el ambiente. Como recordamos en la clase de Alejandra, previamente, el estudio incluso que se hizo previamente en el centro fue con el mostrador de impacto Hertz, que era el que se usaba de manera más
común, sobre todo en Europa y pues en todo el mundo. Actualmente ya se está cambiando por estos modelos de muestreo más modernos, que son el Pollen Sense en nuestro caso, en el cual podemos tener un filtrado de todas las partículas de pólenes que se encuentran en el ambiente, incluso pues nos puede dar imágenes y se pueden ver tanto pólenes como partículas inorgánicas menores de hasta 5 micras, con mediciones que pueden ser, como se muestra, esta es una representación reciente del 30 de octubre, en el que podemos seleccionar que nos muestre los pastos, en este caso las gramíneas, y nos muestra a qué hora durante el día es cuando se elevan más. Por ejemplo, en esta diapositiva nos arroja mediante una aplicación las horas en el día en las que se encontraron más altas, en este caso el Lolium y pues todas las familias de las gramíneas. Y esto pues con la finalidad tanto de analizar a nuestra población como de ayudar a nuestros pacientes para poderles recomendar los tiempos en los que, como vimos en la clase previa, se recomienda que el paciente quizás se encuentre o permanezca en casa para evitar los síntomas alérgicos. En cuanto a la sensibilización a moléculas individuales y su relevancia clínica, la respuesta de IgE contra el polen de las gramíneas, en este caso contra el Phleum pertensis, generalmente evoluciona de una etapa simple, que es monomolecular, a una etapa oligomolecular y finalmente a una manera de sensibilización polimolecular. Esto es un concepto que fue recientemente descrito, no tiene más de 10 años que se empezó a hablar del concepto de propagación o diseminación molecular, y se define textualmente como el desarrollo secuencial de una respuesta de anticuerpos IgE a distintas moléculas que no reaccionan de forma cruzada de la misma fuente antigénica, comenzando con un iniciador o molécula. En el caso de los pastos se ha visto que el alérgeno, la molécula iniciadora, en la mayoría de las veces es las moléculas alergénicas del grupo 1, el PHLP1, que posteriormente, conforme pasa el tiempo, los niños van presentando una sensibilización oligomolecular al 4 y 5, como mencionaba en el estudio que se hizo en Estocolmo, y posteriormente al grupo 2 y 11, llegando al final hasta los panalérgenos, que son el 12 y el 7. Y como se ve en la tabla de la derecha inferior, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un paciente que inicialmente, alrededor de los 3 años, es cuando presentaba una sensibilización monomolecular al grupo 1, que posteriormente, alrededor de los 5 o 6 años, que fue cuando empezó a presentar los síntomas, ya se encontraba una sensibilización oligomolecular, en que fue avanzando hasta llegar alrededor de los 10 años a una sensibilización polimolecular. Y esto pues ha llevado a hacer diferentes hipótesis y trabajos de investigación en los que se ha visto o se cree que en algún momento se podría llegar a realizar una inmunoterapia profiláctica que se pudiera iniciar, teniendo todo esto en cuenta y el riesgo que llegan a presentar estos pacientes de tener enfermedades alérgicas, como en este caso rinitis alérgica o asma, de poderles dar una inmunoterapia profiláctica para poder evitar el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Además de que se podía dar unas inmunoterapias específicas para algunos alérgenos, como vamos a ver más adelante. Bueno, eso es lo que les comentaba, que podrían llevar a considerar una inmunoterapia temprana en la atención clínica del paciente, posiblemente después de la primera temporada en la que inician los síntomas respiratorios. El proceso de la propagación molecular sigue diferentes vías en diferentes niños. Algunos pacientes permanecen sensibilizados durante toda su vida solamente a una molécula iniciadora, que podría ser en la mayoría del tiempo el grupo 1, pero también se ha visto monosensibilización al grupo 4 y al grupo 5, y otros pacientes se sensibilizan a la mayoría de todas las moléculas. También se ha visto que en consecuencia hay pacientes que
las poblaciones de los pacientes alérgicos al polen de gramínea, que aparentemente son homogéneas de manera notable, son heterogéneas, ya que se hace una examinación de moléculas alergénicas, ya que se analizan a profundidad los diferentes tipos de patrones de moléculas alergénicas que presentan. La relevancia clínica del perfil individual de sensibilización se está probando y analizando en grandes poblaciones. Se ha observado que mayor riesgo de asma a los 11 años en los niños sensibilizados a los 5 años a casi todas las moléculas de alérgenos del polen de gramíneas en comparación con aquellos que tenían un inicio tardío de la sensibilización. Hay algunos estudios como este de la imagen que se realizó en Italia con 176 niños que se encontraban sensibilizados al polen de gramíneas, en los cuales se ha visto que pues inicialmente con pruebas cutáneas pues sí estaban sensibilizados al polen de gramínea, pero ya que se hace un análisis molecular, se vio que se pudieron distinguir hasta 39 patrones diferentes de sensibilizaciones diferentes a moléculas alergénicas, lo cual pues nos hace valorar o ver la diferencia, primero la importancia que tiene el diagnóstico molecular y ver que pues todos los pacientes pueden reaccionar diferente a la sensibilización alérgica por las gramíneas, lo que en el futuro pues va a conducir a poder establecer inmunoterapia que sea pues individualizada o como hecha a la medida del paciente. Para puntualizar la relevancia clínica de estas moléculas, tenemos que la IgE al grupo 1, al PHLP1 o a cualquier otra de las moléculas alergénicas del grupo 1 de las gramíneas, ya sea al Cinodon, al Sorghum, es en la mayoría de los pacientes la molécula iniciadora. Es el marcador esencial en los pacientes alérgicos al polen de gramíneas para establecer una verdadera sensibilización. Como les comentaba, el tener el PHLP1 positivo, pues nos hace sospechar o confirmar que es una verdadera sensibilización al grupo de gramíneas. Por otra parte, el PHLP5 y PHLP2 también pueden servir como un marcador de diagnóstico o pronóstico para algunos pacientes. Y el PHLP4 es como un marcador de sensibilización al pasto, el pasto o el zacate bermuda, debido a su similitud con el Cinodon D4. Pero esto pues amerita más estudios, esto nada más se ha reportado se ha visto en un reporte. En cuanto a la reactividad cruzada, esta se define por Matricardi en la capacidad de un antígeno para unirse con un anticuerpo que se generó contra un antígeno diferente. Esto puede ocurrir a través de antígenos multivalentes que comparten epítopos con similitud conformacional. Se considera necesaria una identidad superior al 70% para presentar una reactividad cruzada con relevancia clínica. En esta imagen, en estas dos imágenes podemos ver que la reactividad cruzada, pues en cuanto a la imagen de la derecha, todas las gramíneas que tienen al grupo alergénico 1 o al grupo 1, o en el caso del Phlegum, pues PHLP1, y las demás pues tienen una importante reactividad cruzada, ya que este se encuentra en la totalidad del grupo de las gramíneas. Por otra parte, en la imagen de la izquierda, pues podemos ver los alérgenos cómo se dividen en los que son de las familias templadas, los que son de las familias subtropicales, como hay algunos, sobre todo los panalérgenos como el 7 y el 12, que se encuentran no solo en las gramíneas, sino también en algunos otros malezas o árboles. Y pues cómo todos estos pueden influir para en algunos pacientes que se encuentren polisensibilizados, pues no casarnos con el diagnóstico de que tienen alergia a las gramíneas, sino que pueden tener o estar sensibilizados a un panalérgeno como el 7 y el 12 y pues darnos la sintomatología al estar en relación con otras plantas. En cuanto a los panalérgenos, que son el grupo 12, los alérgenos que son las profilinas, y el grupo 7, que son las proteínas ligadoras de calcio, son los que se presentan con elevada reactividad cruzada con los alérgenos de otras especies vegetales como vinos,
vimos, las profilinas son las responsables de la actividad cruzada con frutas frescas, manzana, apio, melón, zanahoria y kiwi, y clínicamente son las que se pueden presentar como síndrome de alergia oral. Pues se ha visto asociado en un 20% de los pacientes sensibilizados a las profilinas. Las profilinas son proteínas de unión a lactina que se explican su funcionalidad al pasar por muchos procesos de celularidad esencial. Como vimos, se pueden encontrar en muchos alimentos de origen vegetal, en polen y en látex. Por otras partes, las polcalcinas, que se expresan exclusivamente en el polen, como vemos en la imagen de la derecha, funcionan en regulación de los niveles intracelulares de calcio. Las pruebas cutáneas en estos casos suelen presentar, a los palalérgenos suelen provocar un patrón de sensibilización múltiple o de polisensibilización, y pues con los métodos moleculares es la importancia de poderlos tener a la mano para poder identificar estos alérgenos y poder así tratar de una manera más dirigida a nuestros pacientes. En cuanto a los métodos diagnósticos y el tratamiento, las pruebas de punción cutánea positivas y la IgE sérica específica elevada a las preparaciones de polen de gramínea indican la sensibilización alérgica, y estos pues son el primer paso que hacemos en nuestra consulta. Pero hoy en día la sensibilización alérgica genuina se puede diferenciar de la reactividad cruzada cuando están sensibilizados sobre todo a los grupos como el grupo 2 y el grupo 7, utilizando métodos modernos que están resueltos por componentes alergénicos o CRD, como se encuentra en la literatura por sus siglas en inglés. De estos pues tenemos tanto al Immunocap como al método ALEX, Allergy Explorer, que bueno, son pruebas múltiples que combinan mediciones tanto de IgE específica como de IgE total para los extractos de los alérgenos y los componentes de los alergenos, y pues nos pueden ayudar a identificar de una manera más objetiva a qué alérgenos se encuentran sensibilizados nuestros pacientes. En esta imagen podemos ver también la reactividad cruzada que se propone y que existen los diferentes grupos de pólenes, tanto de árboles como de gramíneas, sobre todo cuando comparten a los panalérgenos. La medición de la IgE frente a los alérgenos principales, que es el 1 y el 5, nos va a aumentar la especificidad analítica para las alergias de los pólenes de gramíneas, sobre todo los templados, como vimos que es el 5, y el 1 pues que se encuentra tanto en los templados como en los subtropicales. En esta siguiente tabla es un algoritmo diagnóstico para la prescripción de inmunoterapia en los pacientes que son alérgicos a las gramíneas, y se me hizo muy interesante porque de acuerdo a la sensibilización del paciente nos ayuda a determinar qué pacientes son los mejores candidatos para recibir la inmunoterapia, los que se van a beneficiar porque pues, realmente están sensibilizados al grupo de las gramíneas. Si tenemos un paciente con síntomas de rinitis alérgica que se corrobora que es para los pólenes de las gramíneas que son positivas mediante pruebas cutáneas o IgE sérica, si estos la primera pregunta es si estos pacientes realmente están sensibilizados, y estos mediante las técnicas moleculares, si tienen positivo el alérgeno del grupo 1, o en este caso el Fleum PHLP1, se puede considerar de una manera objetiva y correcta el iniciar la inmunoterapia. En caso de que no se encuentre positivo el grupo 1, hay que verificar qué otros grupos de alérgenos se encuentran positivos. Si tenemos el grupo 2, 5 y 11 positivos que son específicos para el grupo de las gramíneas, también se podría iniciar inmunoterapia. Pero en caso de que estos no se encuentren positivos, pues ahí sí tendríamos que descartar que nuestro paciente no se encuentre sensibilizado a alguno de los panalérgenos, por ejemplo, si es el 12 o el 7. En caso de que se encuentren positivos al 12, pues habría que descartar, como vimos, que no hubiera síntomas de alergia oral, y en caso de que se encuentre sensibilizado al grupo 7, se ha asociado con un peor pronóstico de sus síntomas de rinitis alérgica y de asma,
en pacientes que están sensibilizados al grupo 7 de las gramíneas por la aumentada reactividad cruzada. Y en estos pacientes pues se tendría que dar un tratamiento clínico diferente, clínico y no tanto la inmunoterapia, que realmente no sería efectiva para este tipo de pacientes. Se recomienda mantener en vigilancia, dar su tratamiento médico y posiblemente una monitorización en la siguiente temporada de gramíneas. En cuanto a la inmunoterapia, pues sabemos que es el único tratamiento para la alergia con el potencial de alterar el curso natural de la enfermedad, y debido a la alta reactividad cruzada de los distintos grupos de gramíneas, es válido utilizar una mezcla de extractos de los pacientes alérgicos, es decir, que tengan pues un pool de todos los alérgenos más importantes o relevantes dependiendo de la geografía o de la región en la que nos encontremos. Se ha visto que un grupo que contenga tanto Fleum como Lolium, así como Cynodon, engloba gran parte del grupo de las gramíneas y pues podría ser efectivo. Se ha visto que tiene efectividad en el control de los síntomas de los pacientes con rinitis alérgica o con enfermedades alérgicas en general. La utilización expandida de los alérgenos recombinantes nos va a brindar en los próximos años mayor especificidad en individualización del tratamiento de las alergias por gramíneas. En los últimos años, pues se han estado trabajando en realizar extractos recombinantes para así poder ofrecer una terapia más objetiva y dirigida de acuerdo pues a las características individuales que tiene nuestro paciente. Incluso en artículos pues muy recientes se ha estado trabajando en una vacuna, es la BM32, dirigida de manera específica para las gramíneas. Esta se hizo con el zacate Timothy o el Fleum y contiene sus principales alérgenos, que son el 1, 2, 5 y 6. Está diseñada para disminuir la actividad alergénica, reducir la presencia de epítopos de células T específicas alérgenos y, tras una inmunización, inducir una respuesta G específica de alérgenos. Hay un estudio también reciente en el que se ha visto que con un esquema de tratamiento que hasta ahorita se lleva a 2 años, se analizó 1 y 2 años, se ha visto un aumento en la respuesta IgG4, lo que pues se relaciona con la tolerancia. Entonces pues se ha visto bastante efectividad y pues los resultados que se han encontrado sí son prometedores en cuanto al uso de esta vacuna en un futuro. Hasta el momento pues no se encuentra comercializada, pero ya se está trabajando para poderla sacar al mercado. Y como conclusiones personales, la importancia de los pólenes como agentes causales de alergia en México es indudable y se ha demostrado desde los años 1940 en numerosos estudios para identificar la flora alérgica de varias ciudades de la República Mexicana. Teniendo en cuenta que el polen de las gramíneas es considerado el aeroalérgeno líder en todo el mundo, es importante conocer sus principales características para poderlas identificar y saber cuáles son las más importantes en nuestra región. La identificación correcta del alérgeno culpable es una parte esencial del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas, esto mediante la inmunoglobulina E. Y las nuevas tecnologías ofrecen la oportunidad de un diagnóstico más preciso y resuelto por componentes, especialmente beneficioso para los pacientes alérgicos que se encuentran polisensibilizados, lo que nos va a permitir poco a poco llegar a una medicina de precisión que va a ser pues hecha a la medida para los pacientes. Esto pues yo creo que en un futuro muy cercano, esperemos. Y pues eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención.